Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué quiere la gente? Esta vez, como verán, el clima nos permitió volver a grabar afuera y en un contexto interesante, porque la última semana estuvo particularmente cargada en el plano político, las sesiones extraordinarias, el debate por la reforma laboral, la baja de imputabilidad, el dato de inflación y la polémica que hubo alrededor del INDEC concentraron la atención pública. En un segundo plano quedaron los hechos de los que vamos a hablar hoy, que pueden tener también implicancias mucho más profundas que los eventos que recién le mencionaba. Particularmente estoy pensando en la firma y ratificación en diputados, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el entendimiento comercial entre Argentina y Estados Unidos. Antes de arrancar con el tema de la apertura comercial, que es lo que vamos a hablar hoy, mencionemos, digamos, o hagamos un breve recorrido por los temas de la semana. El gobierno logró la media sanción en el Senado de la reforma laboral y ya anotó su primera victoria política del año. Si bien no fue el proyecto original, dado que fue el resultado de algunas negociaciones, le permite al gobierno mostrar capacidad para avanzar en su agenda y de traducir el respaldo electoral que tuvo en octubre en decisiones concretas. En paralelo, se conoció el dato de inflación de enero, que fue 2,9%. Si bien es un número alto, estuvo en línea con lo esperado por algunas consultoras, pero la renuncia del exdirector, ahora Marcos Labaña, al INDEC abrió una discusión un poco distinta, porque incluso si esta cifra es correcta, que así lo creo que es, el problema es más institucional porque permite sembrar un manto de dudas sobre un dato que no debería dejar margen al cuestionamiento. Y mientras todas estas cosas pasaban, el gobierno siguió caminando hacia la apertura comercial. Entonces, metámonos en el tema de hoy y preguntémonos, digamos, ¿por qué un gobierno quisiera abrir ahora la economía? ¿Qué rol puede cumplir la apertura comercial en un plan de estabilización? ¿Y qué racionalidad política puede haber detrás de esa decisión? Entonces, de eso es lo que vamos a discutir un poquito hoy. Y me gustaría arrancar primero por hablar particularmente de la cuestión económica de una apertura comercial. Iniciar una apertura comercial en un contexto de estabilización puede perseguir dos objetivos concretos, si quiere. El primero está directamente vinculado con la inflación. En una economía que viene de años de subas persistentes de los precios, muchos sectores, digamos, operaron en la Argentina con márgenes amplios y con poca competencia efectiva. Cuando la protección es elevada, el traslado a precios resulta mucho más sencillo. Entonces, permitir mediante la apertura comercial una mayor competencia externa cambia este entorno y las empresas dejan de mirar solo al competidor local y empiezan a tener que mirar también a la competencia internacional, pasando a comparar sus precios también con los precios del mundo y teniendo que alterar sus conductas en la toma de decisiones. Otro punto a considerar es que la protección no es homogénea entre todos los sectores. En rubros como indumentaria y textiles, los aranceles en Argentina han sido históricamente elevados y eso ayuda a entender por qué aparecen como los principales candidatos o los candidatos naturales a enfrentar la competencia externa cuando un gobierno, digamos, se propone a tener una apertura de importación. Pero abrir, digamos, y que esto quiero resaltarlo, no es solo importar bienes finales, sino también el segundo objetivo que puede tener aparejado la apertura comercial es la productividad. Es decir, facilitar la importación de bienes de capital, equipamiento y tecnología para modernizar procesos. La productividad no se aumenta por decreto ni porque se modifique una ley o porque se firme un acuerdo comercial. Requiere de inversión y renovación de activos. Y en este contexto, sectores con ventajas comparativas claras, como por ejemplo el agro, la minería o el petróleo, pueden reaccionar más rápidos ante una apertura. Otros van a necesitar mayor reconversión y escala. Y esto es muy importante porque en Argentina
desde los años 90 no tiene una inversión masiva en capital físico. Ahora bien, estos procesos llevan mucho tiempo. La reasignación de capital y trabajo de sectores menos productivos a sectores más productivos no es automática, ni tampoco es automática la mejora en los procesos adentro de las empresas. Si los sectores más dinámicos no logran absorber rápidamente esta mano de obra menos calificada que en general se concentra en las industrias, las más expuestas a la apertura, el costo de la transición puede sentirse como desempleo o como informalidad. Y acá aparece un punto clave, que es el valor del tipo de cambio y, si quieren, la manera en la que se hace la apertura. Iniciar una apertura con costos locales elevados, es decir, costos de insumos elevados, salarios en dólares elevados, impuestos elevados, y con un tipo de cambio que no ajusta por esos costos, es decir, que está más apreciado, lo que puede ocurrir es que Argentina se vuelva muy cara respecto al mundo y se motorice o profundice, digamos, el desempleo, dado que la economía va a tender a ajustar por la cantidad de empleados más que por los precios, porque se pierde el amortiguador del tipo de cambio. Y como nadie conoce con certeza cuál es el valor del tipo de cambio de equilibrio, cualquier estrategia que la economía y el gobierno tome debería ser prudente respecto a este desconocimiento y apoyarse un poco más en señales del mercado. Es decir, abrir la economía con un tipo de cambio apreciado puede ser peligroso, y por ende una de las medidas que debería tomar el gobierno es ir hacia una mayor flotación campo. Pero hasta acá hablamos de economía. Y lo que quiero resaltar es que ninguna apertura es solo técnica, siempre tiene detrás un cálculo polo. Entonces, la pregunta central es, ¿por qué un gobierno impulsaría una apertura que en el corto plazo puede generar hartos costos electorales? Una respuesta rápida te diría que es por la ideología. Pero es más interesante reconstruir la racionalidad política. En un país con inflación alta y expectativas frágiles, la política económica no busca solo eficiencia, sino que también busca sostener una coalición social que tolere esa transición. Entonces, antes de avanzar, conviene hacerse una pregunta previa. ¿Cómo se forman las preferencias del voto de los ciudadanos? Bueno, la imagen del gobierno, que es este dato que siempre se da y que miran los políticos, no es un dato fijo, es el resultado de una experiencia económica y política concreta. Depende principalmente de 3 factores: ideología, información disponible y situación económica personal. Si el ingreso mejora, la evaluación a los gobiernos tiende a ser más favorable. Si además se incluye información de que no solamente estoy mejorando yo como persona, sino que la economía en general está mejorando, ese efecto se refuerza. Y la ideología sirve para fijar límites de hasta cuánto puede extenderme en la aprobación o no de un candidato. En ese marco, y pensando cómo se forman las preferencias de los ciudadanos, los costos y beneficios de la apertura no se están distribuyendo de manera homogénea. Las pérdidas se van a tender a concentrar en los conurbanos, con mayor densidad industrial y menor calificación laboral, y los beneficios van a aparecer en el consumo, pero sobre todo en las regiones vinculadas a actividades en las que Argentina tiene una ventaja comparativa. Entonces, digamos, si uno observa el mapa electoral de octubre del 2025 por sección electoral, aparece un dato interesante. Las zonas donde la Libertad Avanza obtuvo mayor porcentaje de votos coincide en gran medida con las zonas más beneficiadas por una apertura comercial. Es decir, por las zonas dinamizadas por el agro en la Pampa Húmeda, el petróleo en Vaca Muerta y en la Patagonia, y la minería en el NOA. Es decir, regiones potencialmente ganadoras de un nuevo ciclo exportador y de esta estrategia aperturista. De esta manera, digamos, esta superposición, sugiere una hipótesis política. El gobierno puede estar apostando a consolidar una alianza territorial con sectores vinculados a actividades exportadoras, aún sabiendo que va a pagar un costo político en los conurbanos industriales.
El riesgo es evidente. Si la transición golpea el empleo antes de que esas mejoras en los territorios que sostienen a Milei perciban mejoras en precios, consumo e inversión, el costo político puede crecer más rápido que los beneficios y desestabilizarse la coalición que sostiene al gobierno. Pero después tenemos otras cuestiones, si quieren, políticas, además de la dimensión territorial. Una de ellas es la señalización que puede dar la apertura a la inversión. Acá es útil combinarlo y pensarlo con el régimen de incentivo a las grandes inversiones que apunta a sectores de larga maduración. Y ahora también hay rumor de que se va a hacer un régimen de incentivo a medianas inversiones. Entonces vamos en la misma línea. Aun si los proyectos tardan en generar empleo masivo, anunciar reglas estables puede funcionar con una promesa creíble de previsibilidad. Y esto es interesante si lo conectan con lo que hablamos en el episodio anterior de lo que Javier Milei fue a vender a Davos. El otro canal es el consumo de bienes durables. Si la apertura abarata importaciones y la inflación baja, aumenta la variedad y competencia en precio y financiamiento de bienes como electrodomésticos, autos, motos, etc. El crecimiento, digamos, reciente en el patentamiento desde el 2024 al 2025 puede ilustrar, digamos, que este mecanismo está operando. Cuando se libera la oferta y se reducen costos de entrada, puede bajar el precio relativo de acceder a bienes durables y ampliarse el consumo. Entonces las personas pueden, sobre todo el votante de Milei en el interior del país, recuerden, clase media, media alta, profesional y jóvenes, acceder a este tipo de bienes. Finalmente, el contexto internacional también condiciona. Cuando las tasas de interés internacionales bajan y los precios de exportación mejoran, los gobiernos en América Latina suelen tener más margen para estabilizar y hacer reformas, porque en general bajas tasas de interés de la Reserva Federal y buenos precios de los commodities correlacionan mucho con reelección. Me interesaría entonces para hablar un poco de la historia y sobre todo de la experiencia argentina en los años 90 como antecedente útil para pensar este proceso. Tras la crisis de finales de los 80, la convertibilidad logró una rápida estabilización nominal y una fuerte caída de la inflación. Eso redefinió las expectativas. En ese marco, la apertura abarató bienes transables y amplió la oferta, pero combinada con un régimen cambiario rígido y apreciación real persistente. De esta manera desplazó ajustes hacia la producción y el empleo, especialmente cuando el contexto internacional se volvió adverso. Se produjo entonces los primeros años, desde 1991 hasta 1994, 1995, una coexistencia entre aumento del consumo, pero también con tensiones en sectores industriales. ¿Cuál es la lección política de los 90? Es que la estabilidad y el acceso a bienes importados fueron políticamente valiosos para un amplio segmento del electorado. Recordemos la popularidad de Menem, que logró, digamos, no solamente reformar la Constitución, sino también ser reelecto. Y esto se debe principalmente porque el consumo crecía y la inflación había desaparecido. Pero al mismo tiempo, en sectores industriales más expuestos, el empleo comenzaba a resentirse y esta dinámica se iba a espiralizar, digamos, cuando llegaron las crisis externas, en la crisis del tequila y la devaluación rusa más adelante. Ese contraste generó una reconfiguración territorial del voto. Provincias menos dependientes de la industria sostuvieron apoyos, mientras distritos manufactureros mostraron mayor fragilidad electoral. Lo que quiero mostrar con este repaso de los 90 es que la apertura puede ser políticamente sostenible si los beneficios visibles llegan antes o al mismo tiempo que los costos en el empleo. Si no, la oposición puede organizarse alrededor de los perdedores del proceso y cuestionarle y disputarle el poder al gobierno de turno. La reelección, como les decía, de mediados de la década mostró, digamos, que la coalición puede sostenerse, pero también mostró que hubo una recomposición territorial y social de las coaliciones. Esto puede ser, digamos, una advertencia útil para pensar el presente. En síntesis, la apertura comercial puede cumplir objetivos económicos razonables,
puede ayudar a moderar precios, a aumentar la competencia y a facilitar mejoras en la productividad. Pero su éxito no depende solo de la eficiencia de largo plazo que la teoría económica demuestra que tiene, sino también depende del ritmo, de la secuencia y de la construcción de una coalición política capaz de absorber los costos de transicionar de esta economía más cerrada a una economía más abierta. En política, y sobre todo haciendo política económica, los tiempos importan tanto como el destino. Si las mejoras en precio, consumo e inversión se vuelven visibles en suficientes territorios antes de que los costos en el mercado laboral se consoliden, la estrategia puede fortalecer al gobierno. Si ocurre lo contrario, la tensión distributiva puede reorganizar el mapa electoral. Bien, llegamos, digamos, al fin de este episodio. Antes de finalizar, quiero agradecerles la recepción que viene teniendo el proyecto. Estamos superándonos en visitas en cada uno de los episodios. Y a modo de referencia, el primer mes del podcast acumuló aproximadamente 500 vistas en Spotify. Y cada newsletter viene teniendo aproximadamente 300 personas que lo abren y lo leen. Si les gusta el contenido y lo que venimos charlando, les agradecería que lo compartan con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que sigamos creciendo. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya contribuido a pensar y a analizar la realidad y nos vemos el próximo domingo.